asambleísta nacional de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, propone crear un fondo social y productivo de 2.200 millones de dólares con contribuciones de trabajadores, de empresarios y otros impuestos. Asambleísta, bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi. Buenos días. Un saludo también a toda la audiencia. Buenos días también. Ya sabemos que está listo el informe para el primer debate del proyecto de ley humanitaria y que hubo consenso para que las contribuciones ciudadanas se hagan a partir de quienes ganan $720, no 500 como había propuesto el Ejecutivo, y que se elimine esa contribución del sueldo de los servidores públicos, si hablamos de ese 10%. ¿Qué observaciones tiene usted sobre eso? Bueno, primero señalar que las propuestas que remitió el gobierno a la Asamblea Nacional no contaban con el respaldo de ningún sector, de los trabajadores, de los empresarios, de la sociedad en general. Ha debido tomar la Asamblea realmente un espacio de diálogo precisamente con todos los sectores para llevar adelante una propuesta en consenso. Nosotros debemos recalcar que esta propuesta que la presentamos como Izquierda Democrática y la bancada de Integración Nacional la hicimos el 22 de marzo, es decir, 16 días antes de la que presenta el gobierno, y precisamente hay coincidencias en el hecho de que en la crisis que se suma a la crisis sanitaria, la crisis económica profunda que ya tenía el Ecuador, había la necesidad de conformar un fondo que pueda paliar la crisis en este momento. En ese sentido, creo que hay tres análisis que debemos hacer. El tema de la conformación del fondo, la administración del fondo y el destino del fondo. En la conformación del fondo había muchas diferencias, pues nosotros partimos realmente de que tiene que ser una contribución absolutamente de todos los sectores, porque la crisis, si bien está afectando a todos los sectores, hay las áreas y las personas vulnerables que son las que más están sufriendo, y es para ellos los que debemos colaborar, trabajar y pero tal como todos. lo están planteando, las contribuciones de los trabajadores se mantienen. La que se ha eliminado sería para los trabajadores servidores públicos en cuanto a ese 10%. Eso es posterior a que pasen los 9 meses de contribución. La contribución se mantiene, y creo que el mecanismo que es muy similar al que nosotros planteábamos, de que se le entregue un bono solidario con un rendimiento a 3 años plazo. Hoy la Comisión decidió entregarle al servidor público, a los empleados en general, a todos los contribuyentes, a las empresas, unos créditos tributarios que lo pueden utilizar para pagar el impuesto a la renta cuando corresponda desde el año 2022. Creo que eso de alguna manera logra una tranquilidad en los hogares ecuatorianos, pues van a tener esos recursos a largo plazo. Esa sería una diferencia. Antes no se podría deducir ni era un crédito tributario estas contribuciones, por eso terminaba siendo un impuesto. Ahora lo que se plantea es que puedas significar un crédito tributario para futuros pagos. El fondo que usted proponía, sin embargo, bajo este lema de aportamos todos o nos hundimos todos, estaba compuesto principalmente por aportes de 480 millones de un impuesto a salida de divisas, 490 millones de empresas y empresarios, 960 del aporte de servidores públicos, 150 de trabajadores privados, 70 de organismos multilaterales y 20 millones recuperados a la corrupción. En el tema de los servidores públicos, entonces lo que planteaban ustedes es que los que ganan más de $1.200, que el 10% de su salario lo reciban en un bono del Estado, ya no en efectivo. ¿Cómo quedaría ahora según ese primer informe? Bueno, nosotros partíamos desde $1.000 efectivamente, que reciban el 10%, y hacíamos excepción solamente al sector de la salud. Todos los demás sectores creo que a partir de ese monto pueden y deben aportar, porque estamos en una condición absolutamente crítica. Ahora lo que ha quedado es desde $720, una contribución del 2.5%, y sube en una escala que la de $1.000, por ejemplo, pagaría un 5%, hasta llegar a quien gana sobre los $50.000 un aporte del 35%. Creo que la diferencia también estaba en que nosotros partimos de que quienes
gana sobre los $3,000 puede hacer un aporte de 15% sin ninguna retribución, y eso para que aplique absolutamente a todas las funciones del Estado. También la diferencia para nosotros es el destino del fondo. En este momento nosotros partíamos de que tiene que ser una gran parte para créditos productivos, 1 año de gracia, a 3 años sin intereses. Ya voy a hablar sobre eso y los créditos porque es importante, pero antes, el tema que planteaban para los servidores públicos es porque ustedes coinciden en la necesidad de el Estado de reducir la masa salarial, pagar menos en sueldos, me refiero a servidores públicos, pero existen candados para rebajar un sueldo o poner nuevas escalas, incluso como se ha propuesto. ¿El bono no tendría un problema de constitucionalidad? Exactamente, eso no tendría ningún problema de constitucionalidad, porque además yo creo que hay algunas tal vez interpretaciones. La Constitución establece también que se puede modificar algunos derechos cuando exista la justificación, y es una regresión de derechos cuando haya modificaciones injustificadas. En este momento la situación realmente justifica, por lo tanto eso podría de alguna forma consultarse constitucionalmente y podría avanzarse, pero nuestra propuesta efectivamente no lleva a la inconstitucionalidad, y por lo tanto el aporte que puedan entregar, esta contribución, estaba amparada en este bono, que ahora se lo cambia por el crédito tributario, que me parece que también es una medida interesante. Ahora, pero que quizás aquí la aplicación tiene que ser general y tiene que ser a todos los sectores, porque si tomamos en cuenta que el sector salud, Fuerzas Armadas, policía, o sea, todo lo que es seguridad y educación, prácticamente son el 80% de funcionarios públicos. Si los dejamos fuera, como era la propuesta o es la propuesta del gobierno, recibe realmente 125 millones. Nosotros partimos de que con esta figura que no lesiona realmente el salario, la remuneración al servidor público, se puede recibir 960 millones. Y pregunto cuál era su propuesta inicial, porque esto todavía está sujeto a debate, y entonces lo que ustedes planteaban para recaudar de empresarios y de empresas concretamente venía de contribuciones, claro que en realidad terminan siendo impuestos a trabajadores. En el caso de los privados sería ahora quienes más ganan más de 720 o trabajadores públicos, a empresas que tengan utilidades brutas de más de 1 millón de utilidad. Pero ¿qué pasa con aquellas que han estado, que es una buena parte, que han estado paralizadas? ¿Qué consideraciones se tomaron? O sin importar que esos trabajadores hoy estén sin trabajar o en posibilidad de perder un empleo, igual pagarán esa contribución. No, la contribución tiene que ser cuando están activos, cuando están trabajando, y además está considerado que vía reglamento tendrá que hacerse una revisión precisamente de los sectores más afectados. Entonces ahí creo que se puede tranquilamente hacer un análisis completo de aquellas empresas y aquellas instituciones que tienen en este momento una baja de su personal, y ellos no podrían de hecho entrar en esta contribución. La contribución es para el empleado o servidor público y privado que esté activo. Ahora lo que me gustaría comentarles a los ecuatorianos es que también respecto al destino del fondo, si bien ya en el debate podremos insistir en la propuesta, yo creo que tendremos que ir a ver cómo esos recursos optimizan realmente el aporte y la contribución de todos los ecuatorianos. En ese sentido, nosotros creemos que no solamente se debe entregar el bono como está planteando el gobierno, sino que una buena parte del bono, del dinero que se pensaba destinar al bono, se entregue a los sectores pequeños, a las pequeñas unidades familiares agrícolas, a los ganaderos, a los piscícolas, agricultores, y que se les compre a ellos, se compre su producción. Inclusive ahí pueden entrar los emprendedores que también tienen producción de alimentos, se compren, se conviertan en canastas básicas, en canastas de alimentos, y esa canasta de alimentos se la entregue a los sectores vulnerables a través de los gobiernos autónomos descentralizados, a través de las asociaciones y organizaciones. Sería una de las propuestas de qué hacer con el fondo, pero también planteaba usted y ya hablaba sobre dar créditos
productivos, pero con un año de gracia con 0% de interés. ¿Para quiénes están planteando eso? Para las MIPYMES, las pequeñas, las medianas, las microempresas y también para los emprendedores. Esto ha sido recogido en la Comisión de Desarrollo Económico. Va a crearse también una parte de esto, un fondo que va a ser manejado por la Corporación Financiera Nacional para emitir estos créditos. Nosotros poníamos como una necesidad frente al pedido de los créditos es que mantengan la plana laboral que tenían cuando inició la pandemia, cuando inició la crisis que no despidan sanitaria a trabajadores. Ahora, según la CEPAL, efectivamente, Ecuador pierde 4.000 millones de dólares al año por evasión fiscal. ¿No debería el SRI, no deberían los esfuerzos concentrarse también en ganar esos juicios interminables, en cobrar a los evasores, antes que de alguna forma seguir castigando a los que sí producen y sí trabajan? Efectivamente, ese tiene que ser la tarea a mediano plazo o a corto plazo, diría yo. En este momento ya está como una deuda acumulada de impuesto a la renta alrededor de 1.500 millones. Y ya se inician los procesos legales. Entonces tenemos, y allí le corresponde al Ejecutivo, tiene que ir a un profundo cambio, efectivamente, para que los impuestos se paguen. Existe ahora mismo 970 familias que acumulan 515.000 millones de dólares que están en algunos casos fuera del país a través de las informaciones que hemos recibido de la banca suiza. Y 236 familias son las que teniendo concentrando el 60% de la riqueza del Ecuador, no aportan. Entonces creo que ahí justamente es el problema, porque un problema no es que haya una empresa que genere producción, utilidad y trabajo que dinamiza la economía ecuatoriana. El problema es que haya empresas que estén reportando cero ingresos y no pagando impuestos, o que en su efecto evadan impuestos y entren a esos juicios que se demoran 6, 7 años, nunca cobren, porque ahí están los amarres. Entonces, esos 1.500 millones al que usted hacía referencia, de mucho le estaría sirviendo hoy al Estado ecuatoriano para no tener que hacer pagar la factura a los trabajadores y a las empresas que sí pagan. Claro, y efectivamente lo que han hecho, de alguna forma una costumbre que viene dándose, es que van acumulando estas deudas para llegar a las remisiones. En el gobierno, en el correísmo, les dieron 3 remisiones. En inclusive nosotros en la Asamblea aprobamos una remisión. ¿Por qué? Porque había esta deuda acumulada con juicios a largo plazo, como usted mismo lo determina, y teníamos entonces que darle una salida para que el gobierno reciba alrededor de 2.500 millones, pero se perdonaron ahí intereses, moras y multas a cantidad de empresas. Por eso es que ahora hay que ir a un nuevo mecanismo de cobro que sea y un control absolutamente adecuado. El problema es que de esos nuevos mecanismos de cobros venimos hablando años y no lo ponen en práctica. En su presupuesto usted obtenía 20 millones de dólares, planteaban obtener 20 millones de dólares de bienes recuperados de la corrupción. Ahora, 20 millones de dólares, pregunto porque aquí se han feriado miles de millones de dólares desde refinerías, el caso Sobornos, Odebrecht, las petroleras, los intermediarios, el IES. ¿Por qué la Asamblea está cruzada de brazos en recuperar lo robado cuando se escuda en decir que eso le toca a la justicia, pero saben que si la justicia no actúa, son los representantes del pueblo, los asambleístas, los que deben fiscalizar y presionar a las autoridades para que actúen y recuperen? Hemos dado los instrumentos, ya es realidad una propuesta que ofrecimos en campaña como Izquierda Democrática, y es la norma que nosotros lo llamábamos informante cívico y que ahora está incorporada al Código Penal, que permite realmente que las personas que conozcan, tanto en el ámbito privado y público, porque la corrupción es de 2 vías, pues pueda denunciar a quienes han ocasionado estos daños. ¿Y se ha podido recuperar algo con eso? Y puedan... queremos nosotros que esta norma se difunda, porque mire, es algo tan especial que quien denuncia va a tener absolutamente la protección de su identidad. Con un código alfanumérico podrá llevarse adelante el proceso de investigación en la Fiscalía sin que se conozca jamás su nombre. Va a tener protección su familia y puede tener inclusive un incentivo. Al recuperar lo que se haya robado, puede tener un incentivo
solo del 20%. Estas normas están vigentes, pero mire qué complejo, no se ha dado a difusión, porque la corrupción existe y hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que, por ejemplo, ponía solamente como un ejemplo de que alguien de una empresa sabe que se le entregó a un testaferro, porque generalmente la corrupción no se la da directamente, sino a través de los testaferros pueda dar los elementos de convicción y recuperar lo robado. Pero la unidad de lavado de activos puede llevar adelante un trabajo más óptimo, igualmente que el gobierno en el acuerdo. Y es parte de la tarea pendiente todavía, asambleísta. Muchas gracias por habernos acompañado. Vilma Andrade, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana.